Hola, muy buenas tardes. Para nuestra oración de hoy volvemos al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Estábamos ahí el día martes, ayer a raíz de la fiesta de San Bernabé nos fuimos al capítulo 10, pero ahora volvemos allí donde estábamos. El pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Jesús había dicho no hace mucho, a la luz del lugar donde nos encontramos, como decía en el Evangelio de Mateo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, sino vine a dar cumplimiento, a llevar a un estado superior. Ahora va un poquito más allá, porque le dice a los discípulos que la justicia de ellos debe ser superior a la de los escribas y fariseos que eran tan cumplidores de la ley. Una justicia superior. Entonces no solo no viene a abolir, viene a llevar al cumplimiento, viene a que sea un modo nuevo y mucho más serio, más profundo de vivir en la ley de Dios, que para nosotros es vivir en el conocimiento, en la búsqueda de la voluntad de Dios, que es vivir en el amor a Él y a los demás. A raíz de esta invitación que está haciendo Jesús, se detiene en algunos mandamientos y empieza como a repasarlos y a darles un sentido un poco más concreto, más cotidiano, más de precisamente de cumplimiento y de plenitud. Hoy es muy claro porque habla de no matar y después habla de el que se enoja, habla de aquel que insulta, habla de aquel que maldice, entonces entra mucho más profundamente en este mandamiento. Después vamos a seguir escuchando estas reflexiones de Jesús en torno a los mandamientos en un sentido amplio, porque dice: ustedes han oído que se dijo, oyeron que se dijo a sus antepasados. Quiere decir que no se trata solamente de lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, sino en lo que también a raíz de la revelación, a raíz de la Biblia, algunos maestros han ido transmitiendo. Entonces son enseñanzas que a veces van un poco más allá. En este caso no. En este caso se refiere a un mandamiento, así como está en la ley: no matarás. En la ley que, como sabemos, estaba escrita en las tablas que recibió Moisés en el momento de hacer alianza Dios con su pueblo después de la liberación de la esclavitud. Entre esos 10 mandamientos entonces está este de no matar, en el cual hoy Jesús se detiene. Pero es la ley de Moisés y entonces uno podría, además de escuchar en concreto lo que Jesús está diciendo de qué significa, hasta dónde llega este mandamiento de no matar, también tener presente una realidad que la tuvimos de algún modo presente durante el tiempo de Pascua y sobre todo el día de Pentecostés: la manera de vivir en plenitud la ley, la manera de buscar en plenitud la voluntad de Dios, la manera de que el horizonte primero de cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones sea el amor a Dios y a los demás. La posibilidad de esta realidad es el Espíritu de Dios, es la fuerza que viene de Él. No podríamos llevar a plenitud en nuestra vida las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, su amor, si no fuera por esta presencia. Y es lindo que cuando empezamos esta recorrida de Jesús por los mandamientos y por las enseñanzas, la primera lectura de la misa de hoy, que está tomada de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, precisamente hace una mirada sobre la lectura de la palabra de Dios. Dice, leo algunos pasajes: hasta el día de hoy un velo les cubre la inteligencia a quienes leen a Moisés, siempre que leen a Moisés. Porque dice el Señor:
es espíritu. El que se convierte al Señor, al que se convierte al Señor se le cae el velo. Es que dice como un velo que no deja interpretar, no deja mirar. Recordemos que Moisés venía con su rostro cubierto cada vez que se encontraba con Dios por el resplandor que había en su rostro, se cubría el rostro. Entonces habla de un velo que hace que no se pueda, sin la conversión, sin el Espíritu en realidad, no se puede interpretar, entender la palabra de Dios. Porque el Señor es Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y dice, nosotros en cambio, hablando de los ya convertidos, con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen por la acción del Señor que es Espíritu. Acá está, me parece, como el corazón de lo que en estos días vamos a compartir. Todas las cosas que Jesús nos va a decir en torno a las enseñanzas recibidas en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesús nos va a decir en torno a las prácticas, porque después se orienta a las prácticas que son muy queridas en el pueblo de Israel, el ayuno, la oración y la limosna, y también en este discurso que estamos compartiendo de Jesús. Todas las cosas que Jesús nos va a decir tienen que ver con la certeza que tenemos y con la necesidad que tenemos de hacer presente esta inhabitación de Dios en nosotros, el Espíritu que desciende, este Jesús que había prometido a los discípulos, el Padre y yo habitaremos en Él. Por eso es de alguna manera una invitación a seguir pidiendo el Espíritu de Dios, que no sea solamente una fiesta como la de Pentecostés o un tiempo durante el año, sino que para toda nuestro caminar en la fe invoquemos al Espíritu de Dios que nos ayude a vivir la plenitud de su amor. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.